Centro 96.3. Póngala. ¡Pásela! ¡Pásela! ¡Ay! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales, y a ustedes, amigas y amigos. Este servidor Edgar Obed, en nombre de todo el equipo, les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de democracia radial, como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Son más de 17 años de transmisión ininterrumpida de este espacio de Cultura Ciudadana, donde ustedes y nosotros tenemos la oportunidad de encontrarnos de 7:20 a 8:20 de la mañana, con la finalidad de que podamos hablar y compartir sobre temas de importancia nacional e internacional. El tema de hoy, importantísimo. Hoy la voz de Citrajut se hace presente acá en Horizontes, y antes de presentarle a nuestros invitados, vamos a recordarles que ustedes pueden participar por medio de la línea de WhatsApp. El WhatsApp nuestro es muy sencillo: WhatsApp programa Horizontes 83414142, para que nos hagan sus reportes de sintonía, para que usted vaya opinando, aportando conforme avance el tema. Por último, usted nos escucha a través de 96.3 Radio Centro, de costa a costa y de frontera a frontera, pero si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, escúchenos en cualquier parte del mundo por medio de la red social de Facebook. Solamente ingrese a la siguiente dirección: facebook.com// Programa Radial Horizontes. Repito, facebook.com// Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, le da a seguir, le da me gusta, para que durante el día vaya recibiendo audios, videos y noticias que nuestro compañero Luisito va publicando, para que usted se mantenga informada, se mantenga informado, y luego solamente le da clic a la fotografía de nuestros invitados, que ya está colocada ahí. Ahí está el link para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Así de sencillo ese asunto. Bien amigos, hoy tenemos el gusto de atender a dos invitados aquí en la voz de Citrajut. Está con nosotros el máster Jorge Eduardo Cartín Elizondo. Él es el secretario general del sindicato Citrajut, Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial de Costa Rica. Y también está con nosotros el máster Oslean Mora Valdés,
presidente interino de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. ¿Cuál es el tema de hoy? Es un tema que hemos oído hablar mucho, pero hay mucha desinformación, lo que llamamos nosotros, hay mucho ruido en el ambiente. Hay medios que dicen verdades a medias, valga la redundancia, otros del todo faltan a la verdad, en algunos casos adrede, en otros casos porque les falta información y no se toman el trabajito de ir a investigar, a buscar la información real como tiene que ser. Por eso, aquí en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, hoy en La Voz de Citrajut, donde nosotros no le decimos cómo pensar, no le decimos cómo opinar, hemos invitado a estos dos funcionarios para que nos comenten acerca de el estado del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. ¿Cuál es el estado en que se encuentra este fondo de jubilaciones? ¿Cómo se constituye? ¿Hace cuánto se formó este fondo de jubilaciones? ¿Cuánto aportan? Esto es muy importante. ¿Cuánto aportan los trabajadores del Poder Judicial para este fondo de jubilaciones? Esto y más aquí en La Voz de Citrajut a partir de este momento. Le damos la bienvenida al máster Jorge Eduardo Cartín Elizondo, secretario general de Citrajut. Don Jorge, bienvenido a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, hoy La Voz de Citrajut. Es un gusto compartir con usted en representación del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial. Bienvenido. Muchas gracias, Edgar. Muy buenos días para usted, para don Oslian, también para las personas que nos están escuchando, sean del Poder Judicial o de todo el país, los costarricenses que siempre nos escuchan atentamente. Gracias, esas son las palabras de inicio de don Jorge Eduardo Cartín Elizondo, secretario general del sindicato Citrajut. Ahora escuchemos al máster Oslian Mora Valdés, de la Junta, presidente interino, de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. Bienvenido, don Oslian Mora, a La Voz de Citrajut. Es un gusto compartir con usted, contar con usted. Estamos seguros que va a ser de mucha ayuda la participación suya. Bienvenido. Muy buenos días a todos los radioescuchas, a sus estimables personas. Encantado de poder colaborarles. Nada más una pequeña aclaración. El puesto es de director ejecutivo, no de presidente de la Junta, ¿verdad? Pero la Junta me autoriza para que pueda representarlos en este momento. Agradecerles nuevamente la invitación y aclarar todas las situaciones y todas las dudas que sobre el Fondo de Jubilaciones puedan presentarse. Muchas gracias. Gracias a usted, don Oslian Mora Valdés, director ejecutivo de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. Vamos a empezar con el secretario general de Citrajut. Tal vez, don Jorge, usted nos comenta un poquitito de historia. ¿Cuándo se formó este Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial? ¿Cómo se constituye? ¿Con los aportes de quiénes? Y cualquier otro detalle, como por ejemplo, yo tengo entendido, ahora ustedes nos van a aclarar aquí en La Voz de Citrajut, que este fondo es un fondo muy robusto, con muchísimo dinero, que ha sido el esfuerzo y la tenacidad de muchos trabajadores del Poder Judicial que han estado ahorrando durante muchísimos años. Pero bueno, ahora parece que le resultaron muchos novios a este fondo, y entonces hay algunos vivillos que quieren reformar leyes para pasarlo directamente al fondo del IBM de la Caja Costarricense de Seguro Social, que ya sabemos los apuros económicos en que están, y realmente como que no suena justo, por lo menos desde nuestra óptica, que si yo estoy haciendo un ahorro, resulta que Agapito Ramírez, que no tomó las previsiones, que no hizo un buen manejo de un fondo de jubilaciones, de un momento a otro me diga, bueno, el suyo desaparece y lo vamos a juntar con el mío ahora, para ver si me salva la tanda, para decirlo en términos muy coloquiales. Pero que sea usted, como secretario del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial, don Jorge Eduardo Cartín Elizondo, quien nos explique. Adelante. Sí, con mucho gusto, Edgar. Bueno, miren, el fondo, como usted bien lo dijo, es un fondo que tiene bastantes años de consolidación. Justamente este mes estamos cumpliendo 84 años de estar vigentes en la vida
de las personas trabajadoras y jubiladas del Poder Judicial. Este fondo nace en 1939. Imagínese usted que si este fondo es tan robusto, que a mí me gusta hacer este antecedente histórico, que es previo incluso a toda la crisis social y económica que se vivió en la década de los 40. Fue previo a la reforma social de este país. Sobrevivió una guerra civil, sobrevivió un gobierno de facto, como lo fue la Junta Fundadora de la Segunda República, y aún así también sobrevivió una Asamblea Nacional Constituyente. Importantísimo que en este proceso constituyente, precisamente las personas que fueron electas por el pueblo para crear la Constitución que hoy día está vigente, fueron tan visionarios que ellos tenían clarísimo que para poder garantizar los principios democráticos de separación de poderes e independencia judicial, el Poder Judicial tenía que tener garantías de una jubilación digna y justa para sus trabajadores y trabajadoras, y por tanto, a pesar de que fue previo a la Constitución de 1949, no fue derogado, sino que fue más bien consolidado a nivel de constitución política, porque una de las interpretaciones precisamente que el constituyente da es que, a pesar de que plantean un régimen universal de pensiones y jubilaciones, estamos también ante la posibilidad de mantener o de crear fondos especiales para proteger ciertos bienes jurídicos para el país, como lo es en este caso la separación de poderes y la independencia judicial. Imagínese usted, 84 años de vida tiene este fondo de jubilaciones y pensiones, que ha tenido sus problemas, los ha tenido, que ha tenido sus reformas importantes, las ha tenido, que ha tenido, digamos, situaciones que atender. Claro que sí, todo eso ha venido durante estos 84 años a presentarse, y en este momento tenemos una situación muy distinta a la que pudimos haber tenido hace unos años atrás, que nos colocan como un fondo robusto, como un fondo que tiene vida, como un fondo que tiene solvencia actuarial, que eso es lo que quiere decir, para que la gente nos entienda, que no está quebrado. No es un término correcto, bien lo explicaban los actuarios matemáticos, que ese no es el término para hablar de un fondo que está quebrado o no, se habla de solvencia, pero para que la gente nos comprenda, cuando nosotros hablamos de solvencia actuarial, es que nuestro fondo no está quebrado, para que la gente comprenda el término. Entonces, ¿qué es lo que estamos aquí nosotros planteando el día de hoy en este programa? Bueno, últimamente, después de que se presenta el último estudio actuarial, que cada año nuestra Junta del Fondo de Pensiones lleva ese seguimiento, ¿verdad?, de cómo es el comportamiento que va teniendo nuestro fondo para poder tomar las medidas correspondientes. Resulta que a nivel mediático, ¿verdad?, algunos medios de prensa han venido, como siempre, dándole vuelta a la información que está allí y dándole interpretaciones que no son las correctas. Entonces ha generado toda una serie de situaciones porque existe un cierto nivel, digamos, como de desconfianza al interno del Poder Judicial en un grupo de trabajadores y trabajadoras, que se ha generado todo un movimiento interno que ha sido alimentado por estas ideas que no se ajustan a la verdad y que están solicitando algunas cosas, ¿verdad?, algunos peticiones que no corresponden, como lo es, por ejemplo, que se les permita pasarse al IBM, que eso legalmente no es posible, y se ha creado una expectativa que realmente no es, no raya con la verdad, en el sentido de que cualquier acción que vayan a generar en ese sentido se les va a conceder, porque no es factiblemente legal que eso suceda. Entonces las personas están teniendo una expectativa que no es real. Entonces cualquier proceso contencioso que estén llevando en este momento en contra del Fondo de Jubilaciones, en ese sentido no va a prosperar porque no es legal. Cualquier acción de inconstitucionalidad, cualquier petición que le hagan
a la misma junta directiva del CUNAFO no puede ser resuelta favorablemente porque en este momento no hay espacio legal para una situación así. Es obligatorio, por ley es obligatorio que las personas trabajadoras del Poder Judicial y jubiladas del Poder Judicial tengan que estar afiliadas a este fondo de jubilaciones y pensiones. Entonces, ¿qué es lo que queremos manifestar acá? Yo voy a hablar hoy, voy a tratar de ser muy concreto para poder darle espacio a nuestro invitado especial para que él con datos técnicos y con toda la propiedad del mundo pueda dejar clarísimo, ¿verdad?, la situación de nuestro fondo. Yo me voy a enfocar más que todo en los ataques que han venido recibiendo nuestro fondo de jubilaciones. Esa campaña de desinformación y en otros casos ataques directos en contra del fondo. Yo les quiero compartir a ustedes, amigos y amigas de La Voz de Citrajut, que en nuestro trabajo tenemos 17 años de estar en este programa, pero yo tengo unos 22, 24 años por X o Y situaciones de estar escuchando a algunos políticos que se frotan las manos con llevarse este fondo de pensiones y jubilaciones del Poder Judicial, que ahora vamos a hablar de cuántos miles de millones tiene en ese fondo. Esfuerzo de los trabajadores, el fruto del ahorro de estos 84 años de trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, que algunos dicen, bueno, nosotros no nos ha ido muy bien con el IBM, lo hemos politizado, hemos prestado para empresas privadas, hemos hecho inversiones que no nos salieron muy bien. Aquí está el salvatandas, traigamos esos miles de millones para acá y entonces no ha pasado nada. Ese es el punto de vista político de aquellos que nunca pusieron un 5 en este fondo y que hoy día quieren llevarse este fondo. Pero escuchemos a don Jorge. Adelante, don Jorge. Correcto, don Edgar. Lastimosamente el discurso político que viene más o menos como desde el 2014 para acá, sí, así es. Ha venido en ese sentido de ir debilitando los fondos especiales con la finalidad de quizás no sé, de que entren en crisis actuarial y que de repente tenemos encierres técnicos, porque eso es lo que han venido haciendo con las diferentes propuestas y proyectos de ley que han ido emitiendo. Sin embargo, ahorita tenemos unas amenazas muy directas. Quizás la gente ha escuchado, por ejemplo, que tenemos una acción de inconstitucionalidad que presentó un ciudadano costarricense, el señor Carlos Campos Zamora, en la acción de inconstitucionalidad 22-12-137. En esta acción de inconstitucionalidad, él presenta o plantea que, aduciendo al principio de igualdad de la Constitución, los fondos especiales deberían, el aporte del patrono, que en este caso obviamente coincide con el mismo Poder Judicial, tiene que ser igual al aporte del IBM. En ese mismo sentido, la señora Pilar Cisneros presenta un proyecto, el 23.733, que en este momento está en discusión en la Asamblea Legislativa en comisión, en ese mismo sentido. Vea usted qué simpático, ¿verdad? Por un lado, se la juegan por la Sala Constitucional, pero como eso pareciera que no va a haber viabilidad, porque realmente es inconstitucional lo que plantean, vienen y lo presentan mediante una reforma de ley que también sigue siendo inconstitucional. Y ya les digo por qué. Muy simple. El tema acá es que existe, o sea, la jurisprudencia constitucional establece claramente que la diferencia dentro de la igualdad puede existir. ¿Por qué? Porque los aportes, porque los fondos universales se componen de 3 aportes: aporte obrero, aporte patronal y aporte del Estado. Ese es el sistema universal de pensiones, el modelo que Costa Rica decidió seguir. En el caso particular de nosotros, comparado con los demás fondos de jubilaciones y pensiones, somos los que tenemos una cotización más alta a nivel de trabajador, a nivel de patrono tenemos una cotización similar a la que hace el obrero. Precisamente ese es el aspecto constitucional que se tiene que respetar, la proporcionalidad del aporte. Y eso es lo que no podría suceder si se baja mediante ya sea una sentencia de sala constitucional o una reforma a la Constitución, de que se baje el aporte del patrono, en este caso del Poder Judicial. Eso es muy simple, y ayer justamente la Procuraduría General de la República, en su comparecencia ante esta comisión,
bajo un informe PGR-OJ 64-2023, señala precisamente en palabras más, palabras menos lo que les acabo de decir, y aparte de eso señala otros aspectos de vicios de constitucionalidad que tiene la propuesta de la señora Pilar Cisneros. Bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros en este sentido? Bueno, ustedes saben que Citrajud participa junto con otros 4 sindicatos del Poder Judicial, ANIC, Sindijud, Aspotecofi y Sindepu, dentro de lo que nosotros llamamos la Alianza Sindical del Poder Judicial. Nosotros como sindicatos hemos venido haciendo una serie de acciones para combatir precisamente estas amenazas hacia nuestro fondo. Con respecto a la acción de inconstitucionalidad, justamente ayer nos presentamos ante ese proceso. Ayer presentamos un documento en el cual estamos solicitándole a la Sala Constitucional que nos incluya como una figura especial dentro de este proceso para que nuestra posición sea escuchada y tomada en cuenta a la hora de fallar en esa acción de inconstitucionalidad que les mencioné anteriormente. Obviamente nuestra posición va en este sentido, señalando esos vicios de constitucionalidad que tiene esa propuesta del señor Carlos Campos Zamora y que no procede. Paralelamente a esto, con el proyecto de ley que presenta la señora Pilar Cisneros, tenemos audiencia el 4 de julio y nos estamos preparando como si fuéramos a hacer, no sé, un examen final de curso. Va a presentar la tesis, exactamente, sí. Más o menos una tesis, porque como le gusta a doña Pilar, ella dice, háblenme con papelitos le vamos a llegar, le vamos a entregar toda la jurisprudencia para decirle que sus argumentos son errados, le vamos a decir, vean, aquí están los principios del derecho, aquí está la jurisprudencia, aquí está lo que dice la Constitución sobre lo que usted propone y por qué no procede. Entonces, en ese sentido, nos estamos preparando, todo nuestro equipo legal está preparando la respuesta que vamos a ir a defender en esa audiencia que tenemos en la Asamblea Legislativa, donde hasta el momento solamente la Procuraduría, no sé si JUNAFO ya fue convocada, pero por el momento solo la Procuraduría ha señalado estos vicios, la SUGEF, porque los otros, el mismo Ministerio de Hacienda, a pesar de que ven esos hierros, van precisamente a favor de ese debilitamiento del fondo de jubilaciones, ¿verdad? También a nivel de reformas, la misma JUNAFO está en este momento en un proyecto porque siempre hay ajustes que hacer, ¿verdad? Y una de las cosas que la población judicial reclama es precisamente que para poder darle una mejor solvencia al fondo, tenemos que esa plata ponerla a trabajar de alguna u otra manera. Y en su principio, cuando se hizo la reforma del 2017, una de las ideas era precisamente que al surgir la Junta Administradora, se pudiera generar algún tipo de figura para poder colaborar con la población judicial haciendo préstamos directos. Entonces, perdón, es que se me fue como el audio. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente, le estamos escuchando. Continúe. Bueno, mis disculpas, ¿verdad? No se Entonces, en ese sentido, íbamos diciendo que uno de esos problemas es eso, que no podemos hacer préstamos directos. Yo sé que la Junta está trabajando en un proyecto que prontamente nos van a sociabilizar y que probablemente también nosotros vamos a hacer nuestras observaciones y vamos a trabajar sobre esa base fundamental del proyecto. Y mediante un oficio 96S-2023, la Alianza Sindical hace una propuesta específicamente en este tema, porque en este momento la ley nos tiene una limitación, que es que tiene que las personas o las organizaciones que vayan a poder brindar estos préstamos, donde incluso curiosamente meten sindicatos que no tienen ninguna función social de ser entes financieros, sin embargo pide un requisito que prácticamente es imposible, que es ser supervisados por su jefe. Entonces prácticamente amarra esa posibilidad que había a que no se pueda concretar. Entonces ahí vamos a trabajar también. Yo sé que la Junta tiene algunas ideas también alternativas en ese sentido para solucionar ese problema. Y por último, para darle espacio a don Oslian, algo así muy simple. Para la gente que está pensando en irse para el IBM, se los voy a poner muy simple y muy sencillo.
Si en este momento el Fondo de Jubilaciones del Poder Judicial y el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte estuvieran recibiendo su nota final para ver si aprobaron o no aprobaron en un escenario como está planteado a nivel legal, de que tienen que ser los estudios actuariales para determinar solvencia, el IBM se gana un 48, ni siquiera va a, como decimos nosotros, a un proceso de ampliación, tiene que repetir curso. Y el Fondo de Jubilaciones del Poder Judicial, en las condiciones no reales, ahora don Oscar les va a decir que es un escenario abierto y que es un escenario cerrado. Nuestra realidad es un escenario abierto donde tenemos una nota muchísimo mejor. En el escenario cerrado tenemos una nota de aprobación de 76 y que esa no es la realidad de nuestro fondo, que tenemos que presentarlo así. ¿Por qué? Porque la ley lo exige. ¿Es lo correcto? No, no es lo correcto, pero la ley lo exige. Bueno, sus motivaciones sabrán. Entonces, en ese sentido, nuestro fondo es solvente, nuestro fondo tiene años de vigencia, no podemos decir lo mismo del IBM, y para estas personas les aconsejo que se vayan a la reforma del 95, donde esta misma situación la vivió Jupema. Un grupo de profesores y profesoras, maestros, maestras, alegaban el mismo argumento: queremos solvencia en nuestro salario, queremos cotizar menos, queremos mejores beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este momento, quienes en 1995 decidieron irse para el IBM, hoy están sufriendo las consecuencias y han pedido en 3 o 4 ocasiones regresar al Jupema, que es el fondo del Magisterio Nacional. Porque quieren regresar nuevamente al fondo del que se fueron, precisamente porque el IBM no es una opción para, en este caso, el Magisterio Nacional. Entonces, tomen el ejemplo de este grupo de personas que hoy están sufriendo unas condiciones, están llorando sobre la leche derramada por haber tomado decisiones totalmente infundadas por desconocimiento, por desinformación y de manera impulsiva. No es una buena idea en este momento hacer una situación así. Con esto quiero terminar. Sí, cómo no. Antes de ir a la pausa, me gustaría que aquí me están diciendo que hay una gran cantidad de comentarios y no he querido interrumpirlo para tener bien clara la idea. Muchos califican el tema de hoy como se descubrió por parte de los políticos, me pone una persona que por acá, se descubrió por parte de los políticos la mina de oro que había, y la mina de oro ya no está en Cruzitas, la encontraron en el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. Otros ponen por acá, resulta que es el salvatandas a todos los errores de los políticos en el IBM, y aún así han venido desinformando para que algunas personas sugieran o soliciten pasarse al IBM. El IBM está con serios problemas, sí, claro, todos sabemos el IBM lo que está pasando, o sea, no entiendo cómo estas campañas de desinformación han calado. Nada más una cuestión antes de ir a la pausa rápidamente. Más o menos en cuánto estamos hablando del fondo, si es que se puede saber, el fondo de jubilaciones y pensiones del Poder Judicial en estos 84 años, más o menos de cuánto estamos hablando de esto que los oyentes califican de la mina de oro. Tal vez don Olgan tiene ese dato más exacto, para no cometer una imprecisión, don Edgar. Ok, vamos a ir nosotros entonces a una pausa de mitad del programa, y cuando regresemos venimos con el director ejecutivo de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. Él es el máster Oslean Mora Valdés. Con él vamos a retornar en breve aquí en La Voz de Citrajud. Ya retornamos. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Decidí nombrar a este micro con el título Con dos pesas, recordando la indicación bíblica de la ley mosaica que exigía tener pesas exactas y no dos, regla que buscaba la justicia, puesto que los comerciantes usualmente tenían dos medidas, una para comprar y otra para vender, adulterando una de las dos o ambas. Pues veo que los costarricenses claramente también tenemos dos, evidentes a la hora de juzgar, y lo demuestro iniciando por la pesa con que se mide deportivamente, porque sin saber de fútbol,
escucho a comentaristas y a una muchedumbre que dice que el entrenador de la selección no sirve porque no tiene un equipo estable, que hoy ubica a un jugador de defensa y mañana lo tiene al medio campo de lateral, que han pasado por sus alineaciones una cantidad bárbara de jugadores y la duda es la que domina. Por lo tanto, queda reprobado. Pero en lo político, veo que en el equipo de gobierno sucede exactamente lo mismo, con una cantidad de gente que ha venido y ha ido sin mayor suceso para la vida nacional. Personas que pasan de un puesto a otro y algunos que no aparecen en la cancha, cuyo nombre ni conocemos. Pero en ese caso sale la otra pesa y escucho de nuevo a la muchedumbre, probablemente los mismos que opinan de fútbol, diciendo que es una maravilla, que eso es lo que hay que hacer, bravo, y que se siga así. Aunque tenga el trauma del gobierno de Carazo, que finalizó con prácticamente 2 superministros, en lugar de llegar a conclusiones propias, solo pregunto, ¿cuál es la posición correcta? ¿Esa cambiadera es buena o es mala? Pero ambas no pueden ser. Ahora, la novela de Carlos Monge, Ana y el mandadero del Irenes, ya se encuentra disponible en las librerías Lehmann y la Universidad de Costa Rica. Recuerde que esta novela, así como el libro de cuentos, Sueños y Verdades, puede adquirirlas en versión digital en Amazon o solicitándolo al 71 14 01 57. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. ¿Buscas telas de calidad para confección de uniformes? Tenemos la solución. Tedecor Textiles. Una empresa 100% nacional. Te ofrece una amplia variedad de telas deportivas, casuales, microfibra y para pantalones. Tedecor Textiles. Aprovecha increíbles descuentos en nuestro 25 aniversario. Somos importadores directos. Estamos ubicados de la esquina noroeste del Parque de Zapote, 125 metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al teléfono 2280-9534 o visita nuestra página web en tedecorcr.com. Tedecor Textiles, tu aliado en telas de calidad. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de emergencias médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias médicas. Un médico a tu lado. Retornamos a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Hoy es día de La Voz de Citrajut. La Voz de Citrajut, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial, que nos trae el tema Estado del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. Escucharon ustedes en la primera parte al máster Jorge Eduardo Cartín Elizondo, secretario general de Citrajut, y ahora escucharán ustedes al máster Oslean Mora Valdés, director ejecutivo de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. Don Oslean, coméntenos usted cuál es la situación con este fondo, por qué tiene tantos pretendientes, tantos novios y desafortunadamente quieren llevarse estos fondos a un fondo que ya todos los ciudadanos conocemos los serios problemas en que se encuentra el IBM. ¿Cuál es la situación? Coméntenos, además de la solvencia que tiene el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial versus el IBM. Adelante, le escuchamos con mucha atención y con mucho respeto. Bueno, muchas gracias, Edgar. Vamos a comentar acerca de esto último primero. El régimen del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial en este momento tiene una reserva que supera los 700 mil millones de colones. Hijo, sí, es mucho. Eso viene siendo aproximadamente 1.100, 1.200 millones de dólares. Y es una reserva que a lo largo de los 84 años de existencia se ha venido creando. Entonces, revisemos que es proporcionalmente tenemos una reserva significativa. Estamos hablando que somos
la cuarta parte de las reservas del IBM para que tengamos una comparación, pero somos muchísimos menos cotizantes. Claro. Entonces ha sido gracias al esfuerzo de años, no es una situación de hace 6 meses, no es una situación de años, donde los empleados del Poder Judicial han cotizado muchísimo más en toda su historia que lo que han cotizado los empleados que cotizan al régimen del IBM. Eso hay que aclararlo. Lo segundo es el tema del juego de palabras que algunos medios de comunicaciones han utilizado. Hay que entender que en aspectos actuariales hay diferentes tipos de medición, así como la mayoría de las personas, para que me entiendan este ejemplo, podemos medir las distancias en kilómetros, en millas o en millas náuticas, y por lo tanto 100 kilómetros no son equivalentes a 100 millas náuticas. Entonces tenemos que decir que existen 3 metodologías para medir la salud financiera y actuarial de un régimen. Existe medición a población cerrada, medición a población abierta y medición de beneficios devengados. Básicamente, en este momento, al régimen del IBM lo valoran única y exclusivamente una metodología que se llama población abierta. Y resulta ser que a JUPEMA y al Fondo de Jubilaciones no se exigen que nos midamos por las otras metodologías. ¿Por qué? Porque, bueno, se supone que entonces el único régimen que puede medirse con población abierta es el IBM. Obviamente las otras metodologías son más difíciles, son más, más exhaustivas, ponen más estrés a la medición económica que se realiza. Y sin embargo, don Jorge daba un dato antes de la pausa, es muy interesante. Nuestro régimen medido con población cerrada, que es una metodología más, dura para medir la salud financiera, nos está arrojando que tenemos un nivel de solvencia de 76%. 76% de 100, que sería el ideal. Cuando lleguemos a la nota 100, sería lo que se conoce como un régimen equilibrado, un régimen que puede hacerle frente no solo a hoy, sino a 100 años plazo. Escúcheme bien y por favor dimensionemos ese asunto. 100 años plazo. Estoy trayendo, me vuelvo presente esos compromisos futuros y aún así estoy en este momento con la metodología cerrada, que es la más difícil, estoy cubriendo el 76% de todas esas obligaciones. Ahora, si nos comparamos papas con papas y chayotes con chayotes, resulta ser que si nos medimos con población abierta, el régimen del Fondo de Jubilaciones tiene un 92%. Es decir, de 100 posibles nos sacamos un 92%. Y la prensa y algunos políticos y algunas personas interesadas nos vienen a decir que un 92 es una mala nota. Nos vienen a decir que el 92 no está bien. Bueno, o sea, si ese 92 está malo, ¿cuál es la nota del IBM? Estaría... bueno, lo digo usted, Edgar, yo se lo dije, pero ahí la asociación está directamente. Totalmente. Ahí es ridículo, sinceramente, que algunas personas piensen que esa es una mejor alternativa, pero cada quien con su posición. Lo cierto del caso es que el 92% con el que tenemos en el régimen del Fondo de Jubilaciones arroja que tiene muchísima mayor capacidad de poder cumplir las promesas futuras y actuales de pensión y de jubilación que otras alternativas, para no decir nombres, ¿verdad? Aparte de eso, si ustedes comparan el resultado como un todo, el resultado vuelve a este régimen que es 100% administrable. Es decir, cuando usted tiene una nota de 92 de 100, usted no puede jamás ponerle a este asunto, este régimen está quebrado, este régimen no se puede salvar. No, eso es una mentira, eso es una falacia, es la realidad. ¿Por qué existe interés de parte de algunos políticos en llevarse este dinero? Bueno, honestamente y respetuosamente lo digo, es una impresión, no puedo asegurarlo y no quisiera que esto se entienda de que es una acusación hacia nadie, pero presumiblemente, interpretaría yo, que la diferencia está en que nuestro régimen tiene una reserva que sí es real, una reserva que sí hay instrumentos financieros y hay dinero detrás. No es una cuenta por pagar, una cuenta que esté ahí nada más a nivel contable, como sí ocurre con el régimen del IBM.
donde ya sabemos que el Estado costarricense es el mayor moroso y de ahí sigue subiendo la deuda, sencillamente no hay interés en pagarla. El problema aquí con esta deuda es que el Estado ni siquiera reconoce cuál es el monto. Unas personas dicen que son 2 billones lo que le deben, otras que 4, otras que hasta 9 billones. Lo cierto del caso es que ni siquiera se han puesto de acuerdo en cuánto es lo que le debo. La tónica, que sí es una realidad, y lo habían dicho en medios de prensa los representantes del gobierno, no lo digo yo, es que el gobierno no desea o no quiere hacerle frente a ese compromiso en este momento. Y simple y sencillamente, si una reserva no le inyectan el aporte correspondiente, va a ir agotándose tarde o temprano. No hay que ser actuario matemático para poder entender esa situación. Como decimos popularmente, se lo están comiendo definitivamente. Se lo están comiendo. Entonces, lo que quiero darles a entender es que el régimen del Fondo de Jubilaciones tiene una mejor posición y eso es producto precisamente del esfuerzo de años. Puedo repetir. Otra cosa que me interesa que quedemos claros es que los regímenes en nuestro sistema nacional de pensiones pueden ser regímenes contributivos o no contributivos. Existían unos que eran un mix, pero que eran ridículamente imposibles de sostener. El de expresidentes, el de exdiputados. No es posible que una persona cotizara durante 4 años que estuvo en el cargo y después saliera de ese cargo para estar 100% dependiendo de ese régimen. Eso no es posible, pero sin embargo sucedió, ya están cerrados. Nuestro régimen es contributivo y como bien señalaba don Jorge al principio, nosotros cotizamos 3 veces más que lo que cotiza cualquier trabajador que lo hace al régimen del IBM. Existe un esfuerzo. Además, tengo entendido, y corríjame si me equivoco, tengo entendido que una vez jubiladas las personas siguen cotizando, ¿es así? Efectivamente, eso es algo que pareciera que no es de conocimiento público o no conviene a algunas personas que sea de conocimiento público. Lo cierto del caso es que las personas que son beneficiarias de ese régimen cotizan efectivamente al régimen, siguen aportando, cotizan a la seguridad social a través del seguro de enfermedad y maternidad, cosa que no hacen las personas que se jubilan al régimen del IBM, y adicionalmente se pagan todos los impuestos correspondientes como cualquier trabajador lo haría. Hay una tabla que se aplica a impuestos sobre la renta donde se le aplican las deducciones correspondientes. Y a todo esto sumado, hay una nueva reducción que se llama contribución solidaria redistributiva, que básicamente lo que está haciendo es que las personas que se jubilan en nuestros regímenes, tanto en el PEMA como en el Fondo de Jubilaciones, tengan una deducción adicional que ningún otro jubilado de este país tiene. Y lo cierto del caso es que eso lleva a que las tasas de contribución, tasas de deducciones son relativamente altas. Estamos hablando de entre un 35 y un 50%. Entonces, en realidad, tenemos que entender que las personas que se jubilan en este régimen son personas que, aparte de haber hecho el esfuerzo durante su vida laboral, siguen contribuyendo a la sociedad costarricense como un todo, aún después de jubilados. Y esa es la realidad. Y muchísimas veces llama la atención que esto no se quiera hacer de conocimiento público. Es una situación bastante difícil, pero que se ha venido generando por el mensaje que se ha enviado, porque ha tenido toda una campaña en contra de lo que es el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, porque se ha querido comparar con algo que usted decía muy bien ahora, don Oslian Mora Valdés, director ejecutivo de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. Se ha querido comparar con algo como una ley tan espantosa que ya por dicha ya desapareció, como con aquellos que llegaban, eran diputados y salían pensionados de por vida. Bueno, eso fue un abuso, eso se eliminó, pero en el caso del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, que quede claro para los oyentes si llegaron tarde, hace 84 años se fundó. Ellos han venido cotizando hasta 3 veces más que lo que cotizamos en el IBM, las personas que estamos en el IBM de la Caja, y además de eso, una vez jubilados, que vean qué importante en este caso, una vez jubilados, ellos siguen aportando. Y yo, como jubilado del IBM, porque soy un carajillo de 67 años, se los puedo decir ya, en el caso del IBM ya hasta ahí llegué,
ya no tengo que poner nada más. En el caso de los jubilados del Poder Judicial, ahí sí siguen cotizando. Además de que, definitivamente, algo muy importante para recordarlo aquí, hemos hecho varios programas sobre ese tema, el Estado costarricense, y cuando digo el Estado costarricense no me refiero solamente a este gobierno de Rodrigo Chávez, por décadas, muchos partidos políticos, muchos presidentes y una expresidenta han pasado y no han honrado la deuda. A los trabajadores del Estado se les rebaja el seguro social, pero resulta que eso nunca se le entrega a la Caja Costarricense de Seguro Social, ni la parte que le rebajaron al trabajador, ni la parte que corresponde al patrono. Realmente esto es una situación que hay que hacerla pública, definitivamente, y no existe ningún interés, como bien ha quedado demostrado, de ninguna administración ha existido interés en pagar esa deuda. Así es que es una situación totalmente diferente. Estamos hablando sobre el estado del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. Hay muchos comentarios, yo quiero, el tiempo apremia, le voy a transmitir una, por ejemplo, aquí. ¿Cuál es el papel del gobierno en el mantenimiento y la administración del Fondo de Jubilaciones y Pensiones? Nos dice Sara Acosta, que si el gobierno tiene, dice, ¿cuál es el papel del gobierno en el mantenimiento y administración del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial? Adelante. Bueno, el papel del gobierno es el de hacer compromiso al aporte social definido, que es tripartito. El gobierno tiene que aportar en su condición de Estado, que ese aporte es idéntico para todos los regímenes básicos, y en su condición de patrón, que entonces sería en representación del Poder Judicial. Y es importante decirlo, ese aporte que hace el Poder Judicial se rebaja del presupuesto del Poder Judicial. No es que es un adicional, no es que salte, no, el Poder Judicial hace el esfuerzo de acomodar su presupuesto propio para poder realizar este aporte. Otra aclaración que me gustaría realizar es, en la reforma del 2018 se estableció una comisión de gastos administrativos, que permite que con esa comisión se paguen salarios de los funcionarios, aunque son funcionarios públicos y funcionarios del Poder Judicial. Con esa comisión se pagan el salario de esas personas, que son las que ayudan a administrar el régimen del Fondo de Jubilaciones. Entonces realmente vean que lo que se está haciendo por parte del Estado es hacer frente al compromiso histórico, original, desde que se crearon los regímenes jubilatorios en este país. El origen siempre fue hacer un aporte tripartito, y el origen siempre fue de que hubiera proporcionalidad entre lo que aporta el trabajador de lo que aporta el patrono. Y con esto me voy a referir un minuto nada más, don Edgar, disculpe. Adelante, por favor. Hay un proyecto de ley de 23.733 que parte de dos premisas totalmente erróneas. La primera, que desea disminuir el aporte patronal a un nivel de 5.75, cuando no se justifica por ningún medio lógico que 5.75 sea el nivel adecuado, correcto, suficiente o técnicamente viable para ningún régimen en nuestro país, ni siquiera para el propio régimen del IBM. En el propio estudio actuarial del régimen del IBM del 2018 recomienda que la prima general, la prima pagada, se duplique prácticamente. Entonces, lo lógico es pensar que ese nivel no es suficiente ni siquiera para el régimen del IBM, porque ¿de dónde sale la idea de que ese es el nivel adecuado para los restos de los regímenes de este país? Número uno. Y número dos, ¿qué clase de régimen de seguridad social? Hablemos y entendamos ese significado detrás. Seguridad social. Lo que me garantiza es el futuro de las pensiones y jubilaciones de las personas trabajadoras de este país. ¿Qué clase de régimen de seguridad social? Aquí del licenciado Antonio Ocampo dice, ¿qué medidas se están tomando para garantizar la sostenibilidad del sistema de jubilaciones y pensiones a futuro? Continúe. Gracias. Básicamente, ¿qué clase de régimen sería en el que se propone efectivamente que se baje del aporte patronal y que el aporte patronal sea menor al que aporta el trabajador? O sea, ¿en qué clase de relación de contrato de trabajo el patrono debería aportar menos que un trabajador? En cuanto a las consultas que presentan acerca de qué clase de medidas se están tomando, bueno, el régimen
si ustedes observan el comportamiento medido de población cerrada, que es el que nos obliga a la Superintendencia de Pensiones y demás entes supervisores, ha tenido una clara tendencia hacia la disminución de su déficit a más de 30.000 millones por año. Es decir, hemos venido ejecutando acciones para que las reservas generen un mejor rendimiento y para que efectivamente el régimen salga poco a poco de eso. La gente espera en un régimen jubilatorio que de hoy al otro año ya se curó. Los regímenes jubilatorios son de tomar medidas paulatinas y que a lo largo de varios años se van a ver resultados. Correcto. La tendencia es clara hacia eso y eso se está logrando. Pero las personas a veces compran la idea de que si no se curó de aquí a un año, entonces que está malo. Vuelvo y repito, con un 92% de población abierta y un 76% de población cerrada, ¿cómo se puede decir que este régimen no ha venido, y las tendencias son claras de que ha venido mejorando? Don Oslean Mora Valdés, director ejecutivo de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, realmente es muy claro usted, muy claro en su exposición. Sé que nos hizo falta tiempo, espero volver a tener el gusto y el privilegio de compartir con usted, porque este es un tema que realmente es un tema de justicia. Oyentes de La Voz de Citrajut, estamos hablando de un fondo creado hace 84 años, con el esfuerzo de todos los trabajadores del Poder Judicial que han venido aportando durante todos estos años, y una vez jubilados siguen aportando, cosa que no se hace con el IBM. Sin embargo, algunos políticos que han fracasado en diferentes administraciones, han manoseado el IBM y está prácticamente en capilla ardiente, en emergencias, y hemos visto cómo algunos políticos inclusive tomaron dinero del IBM para hacer préstamos a empresas privadas. Realmente ahora quieren llegar a saquear esta mina de oro como es el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. Muchísimas gracias, don Oslean Mora, y repito, quisiera tener el gusto de volver a hablar con usted. Gracias por su participación, don Oslean. Con mucho gusto, don Edgar, encantado. Y efectivamente el tema va para muchísimo más conversación, pero con muchísimo gusto estoy aquí para servir. Muy gentil, muchísimas gracias. Don Jorge Eduardo Cartín Elizondo, secretario del sindicato Citrajut, para que usted haga una última reflexión con respecto a este tema, porque realmente hay mucho que decir y son muchos los medios que se han venido sumando junto con algunos políticos de todos los partidos o de diferentes partidos políticos, en venir dañando la imagen de los que han contribuido a generar este fondo de más de 700.000 millones. Claro, con razón, ahora sí entendemos por qué si quieren llevarse todo ese dinero del pariente que siempre ahorró para el pariente que siempre lo torteó, por así decirlo. Lo digo yo, no lo dice usted. Máster Jorge Eduardo Cartín Elizondo, para que se despida. Muchas gracias, don Edgar. Bueno, muy agradecido por el espacio, muy agradecido con don Oslean por haber sacado tiempo de sus valiosas actividades en la Junta Administradora. Como mensaje final, yo lo que le digo a las personas trabajadoras del Poder Judicial y jubiladas del Poder Judicial es que es un momento donde tenemos que tener la garantía de que nuestro fondo está bien, y eso los datos lo dicen. Por lo tanto, es fundamental que cerremos filas juntos, tanto trabajadores, trabajadoras, jubilados, jubiladas, con la JUNAFO como junta como tal, los gremios del Poder Judicial y las mismas jerarquías del Poder Judicial, para defender lo que tanto ha costado durante 84 años y que ha sido realmente un ejemplo o un modelo para seguir de otros modelos jubilatorios. Muy bien. Entonces, lo que les digo es que se unan a nosotros, nos busquen, nos pregunten, y que por favor no generemos ruido a lo interno del Poder Judicial, porque esto lo salvamos todos juntos. No queremos divisiones, y los que tengan dudas con respecto al IBM, lo que nos busquen, nosotros les podemos aclarar el por qué no es una buena opción pensar en eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Este ha sido el trabajo de La Voz de Citrajut del día de hoy. Este programa estará en unos 40 minutos en las redes sociales de Citrajut y en otros sindicatos aliados a Citrajut, y en el Facebook del programa Radial Horizonte. Buenos días y hasta pronto.
ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. ¿Estás buscando telas de calidad para confección de uniformes? Tedecor Textiles es tu solución. Te ofrecemos telas deportivas, casuales, microfibra y telas para pantalones. Tedecor Textiles. Somos importadores directos, empresa 100% nacional. Tedecor Textiles. Celebramos nuestro 25 aniversario, garantizándole los mejores precios y descuentos súper especiales de aniversario. No te los podés perder. Estamos ubicados de la esquina noroeste del Parque de Zapote, 125 metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al 2280-9534 o visita nuestra página web tedecorcr.com. Tedecor Textiles, tu aliado en telas de calidad. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión